Bueno, gracias Laura y por supuesto al equipo de IFM por la invitación a ProAntioquia y simplemente un disclaimer y es dejar como claro una apuesta que tiene sobre todo ProAntioquia en esta conversación, sumándole a esta pregunta sobre los retos de competitividad, y es ojalá entender la conversación como en dos sentidos. Por un lado, y ahí me sumo a lo que acaba de decir María José, cuáles son esos habilitadores para la competitividad, donde sin duda uno de los desafíos más grandes que tenemos en Antioquia tiene que ver con la seguridad y con cómo se entiende la integración territorial de Antioquia por fuera del Valle de Aburrá con obviamente Medellín y el Valle de Aburrá, es decir, la concentración de las oportunidades económicas y sociales no pueden concentrarse en estos 10 municipios del Valle de Aburrá. Tenemos que pensar en los limitantes y en las barreras que encontramos para la integración socioeconómica y regional de las regiones de Antioquia. Y eso me lleva al segundo gran reto que tenemos, y es cómo entender Antioquia de cara al mundo, es decir, cómo entender Antioquia y la integración de Antioquia en la conexión global. Y eso tiene que ver con tres grandes, a nuestro juicio, digamos, tres grandes desafíos que consideramos que además van a ser catalizadores del desarrollo de Antioquia. El primero, lo que acaba de mencionar María, pero yo insistiría en pensarlo no solo en Puerto Antioquia, sino en lo que representa hoy Urabá como ese futuro cuarto hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia en los próximos 10 años. Y es que Urabá no se está pensando por fuera de la conversación, ni siquiera de Urabá y ni siquiera solo de Antioquia, sino en la conversación nacional. Cómo se integra con esa red portuaria que ya existe de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Cómo se integra en la conversación con el Pacífico, por supuesto, Mar 1, Mar 2, Túnel del Toyo, Pacífico 1, Pacífico 2. Es decir, cómo superamos la discusión de los límites político-administrativos y construimos una agenda de desarrollo y de competitividad nacional. Y lo segundo tiene que ver con cómo se alimenta y se complementa esa otra infraestructura de región que también hay que ponerla en el panorama nacional. Piensen, por ejemplo, un aeropuerto, el segundo aeropuerto más importante de este país, el aeropuerto José María Córdoba, que tenía previsto mover al 2036 alrededor de 15 millones de personas o de pasajeros, y hoy estamos moviendo con apenas capacidad para 10 millones de pasajeros, 14 millones de pasajeros. Esa es una de las principales barreras y cuellos de botella de la competitividad de esta región y al mismo tiempo de la competitividad de este país. Y cierro con lo que acaba de decir Cristian, y es, ojo, que el turismo es una economía que genera empleo, que atrae inversión, que hoy es responsable de un boom económico muy importante para esta ciudad y que no estamos viendo ni estamos planificando de una manera contundente, pero además no estamos integrando la conversación a nivel regional, es decir, alrededor de las oportunidades que esta economía tiene para Antioquia y para integrar a Antioquia en una estrategia intencionada de una economía que hoy está transformando la dinámica económica y Fenalco lo sabe mejor que nosotros, alrededor de Medellín y por supuesto de algunas de las regiones de Antioquia, de las subregiones de Antioquia. Entonces creo que ahí hay tres grandes desafíos que al mismo tiempo son catalizadores del desarrollo económico. Laura, esa pregunta estaba muy difícil de responder en un minuto. No, Laura, demasiado bienvenida. Además de esto surge algo muy chévere, y es que yo creo que lo único que, pues, o de lo poco, qué pena ser tan radical, que también lo hizo Daniel Quintero cuando fue alcalde de esta ciudad, y es que logró unirnos a los ciudadanos y a los empresarios en defensa de esta ciudad, y eso pues hay que rescatárselo también al presidente. Hay una preocupación gigante por, digamos, hacer algo para recuperar y para seguir construyendo este país, y sobre todo desde las empresas, y también el ciudadano de a pie se ha convertido, no hay justicia, pues nosotros vamos a levantar la mano para que haya justicia. No está haciendo nada usted, pues nosotros le vamos a demostrar que desde las regiones podemos construir este país. Y acá vengo con la siguiente pregunta para que conversemos, y es el tema del tejido social. ¿Cómo los empresarios fortalecen ese tejido social, además de generar empleo, ¿cierto? Porque ustedes están haciendo mucho por cada una de las comunidades, por la sociedad en sí. Entonces yo quisiera que un par de ustedes me contaran cómo desde el gremio empresarial se fortalece el tejido social, además de generar empleo. Sí. Bueno, aquí me dieron la palabra a mis compañeros, que conste pues que no quiero cooptar la conversación. No, yo diría tres cosas. Lo primero es que el papel de las empresas, digamos, las empresas tienen un papel muy importante en habilitar el empleo, pero siento que a veces nos quedamos en esa conversación y realmente detrás de la generación de empleo, pues hay todo
todas unas apuestas sociales muy importantes, que a veces no logramos nombrar de manera directa. Hoy estamos haciendo unos esfuerzos no solo en generar empleo, sino en generar empleo con enfoque diferencial en mujeres, en jóvenes, en población migrante, y el impacto que esto está teniendo en la agenda social de este país es muy poderosa. Yo diría, las empresas hoy han asumido una responsabilidad que podríamos entrar en un debate de si esa responsabilidad es competitiva o no, pero lo cierto es que no podemos separar el desarrollo económico del desarrollo social. No son dos agendas que van de manera independiente, son dos agendas complementarias, y creo que hoy hay sintonía absoluta del rol de las empresas en esa conversación y de un rol que va más allá de simplificar la conversación alrededor del empleo. Les pongo el ejemplo, en ProAntioquia tenemos 70 grandes empresas de este país, que incluso presencia no solamente en Colombia, sino en algunas de ellas en América Latina, y creo que hay un carácter que las representa, y es la importancia de entender la construcción o la generación de valor económico va compaginada a la creación de valor social. Cuando uno crea riqueza, también aporta a la construcción de valor social. Cuando uno genera empleo, y genera empleo en muchos casos con enfoque diferencial, también contribuye a la generación de apuestas sociales. Les voy a poner 3 ejemplos que para nosotros son contundentes. Creamos desde el liderazgo empresarial una alianza por el empleo para jóvenes y mujeres. Una alianza financiada 100% por el sector privado para tratar de reducir el desempleo, especialmente en esos 2 grupos poblacionales que les ha costado más integrarse al mercado laboral. Eso es una apuesta de tener al mismo tiempo la pregunta por el empleo y la productividad en la centralidad, pero también entender los desafíos sociales y el cierre de brechas como una oportunidad para que ambas conversaciones se compaginen. Segundo ejemplo, obras por impuestos. Las empresas de Antioquia son hoy líderes en poner en marcha el mecanismo de obras por impuestos, en ampliar las capacidades del Estado para llegar a muchos territorios donde sí tienen presencia las empresas, y en llevar a cabo obras de infraestructura vial, dotación escolar, obras educativas, obras en temas de vivienda en territorios que han sido históricamente afectados por el conflicto, y en poner en marcha un mecanismo que ha permitido cerrar brechas territoriales. Antioquia, de los 4.5 billones que ha invertido el país en obras por impuestos, es responsable de casi el 25% de ese recurso, con alrededor de 58 proyectos en obras por impuestos y con una participación de casi 50 empresas llevando a cabo estas iniciativas. Eso es crear valor social a través del conocimiento, los aprendizajes y el liderazgo de las empresas. Y cierro con una tercera iniciativa que da muestra de cómo esa conversación hoy, pensarla solo desde la lógica del empleo, es simplificar el rol que tiene la empresa y la conversación que ha podido liderar. Y es, hoy por ejemplo, desde el aprendizaje de las empresas, hoy se está creando a nivel nacional el primer hub que conecta a todas las empresas del sector agroalimentario con startups de base tecnológica y de innovación que están buscando acelerar el sector agroalimentario en Colombia. Una iniciativa que nace del saber hacer de las empresas, que conecta el saber hacer de los emprendedores que han logrado invertir en tecnología o que han desarrollado proyectos de innovación en función de ¿qué? De acelerar el agro colombiano. Eso es claro que generar empleo, pero por supuesto es cerrar brechas sociales, por supuesto es motivar el empleo con enfoque diferencial. Entonces, yo creo que hoy, y puedo hablar por las empresas de ProAntioquia, no hay ninguna compañía que se piense por fuera del territorio que habita, aislada de la comunidad y operando en el vacío. Claramente hay unos desafíos que tiene este país, que tiene Antioquia, y esas conversaciones se han logrado insertar en la agenda empresarial de una manera natural, partiendo de un hecho, y es: el desarrollo económico no va por un lado y el desarrollo social va por otro. Generar riqueza también es la oportunidad de generar valor social, y es una conversación que hoy está, yo diría, parcialmente saldada. Y yo te diría, y por eso es tan importante no separar la conversación de la generación de riqueza y por otro lado la generación de valor social, porque al final, claro, dependiendo de las capacidades de las empresas, pues se puede construir valor social en diferentes medidas. Unos lo llamarán filantropía, otros lo llamarán responsabilidad social. En fin, hay muchos nombres, pero el punto es partir de cuando tú generas riqueza, estás creando valor social, estás contribuyendo a crear valor social, y es una falsa disyuntiva, una falsa independencia que al final nos separa en una conversación que, como dice María, como dijo Cristian, la primera labor social de un empresario es crear empleo, y ya lo hace. Obviamente muchos incursionan en otros escenarios, pero no son conversaciones independientes. No, quisiera hacer un comentario sumándome, por supuesto, a lo que se ha planteado sobre la importancia de la escucha y sobre todo de habilitar las conversaciones entre distintos, porque yo creo con toda convicción que
justo es en esa conversación con los distintos donde uno encuentra caminos y además también se da cuenta pues de cómo se construyen ideas sobre los otros que a veces lo que le muestran a uno es la oportunidad de crecer o la oportunidad de ver posibles puntos comunes y de trabajo colaborativo. Yo ahí simplemente mencionar, yo creo que la ciudad vivió en el marco de la pandemia unas conversaciones muy interesantes y hablo como experiencia personal desde ProAntioquia. Nosotros nos dimos cuenta en el marco de la pandemia, después del estallido social, que claramente y obviamente en la desconexión que hubo con esta administración local y los desafíos que supuso en la interlocución público-privada, que en muchos casos a veces solemos tener conversaciones muy endogámicas de los mismos con los mismos, y es hasta que no nos enfrentamos a un momento de crisis que nos damos cuenta por la importancia de motivar esas conversaciones con los distintos y de motivar puentes de escucha y de sobre todo de escucha humilde para poder partir de la base de que el otro algo me podría enseñar. ¿Y por qué lo menciono? Porque la verdad es que, y hablo por ProAntioquia, nosotros nos dimos cuenta en el marco de ese ejemplo que acabo de poner, pues que no habíamos construido suficientes puentes de interlocución con los jóvenes y que los jóvenes también le pueden enseñar un montón de conversaciones y pueden hacernos un montón de preguntas a las empresas que son valiosas, que enriquecen y que nos dan muchísima más apertura. No habíamos tenido una conversación a lo mejor tan fluida con ciertas organizaciones sociales, en parte porque vivimos en el mundo de las etiquetas y el reto es pues asumir que no somos infalibles y escuchar qué tienen para decirnos. Por ejemplo, lo que acaba de decir Cristian, que me parece fundamental, ProAntioquia por primera vez se sentó con toda la bancada en pleno, ¿cierto? Desde la extrema, pues hablando a propósito de Omar, desde ideológicamente muy distintos todos, ¿cierto? Todos los colores posibles, partiendo de la base de decir, bueno, ¿cuál es la agenda que Antioquia le quiere proponer al país y dónde nos encontramos en términos de los retos que podríamos sacar juntos como bancada? Entonces, lo menciono es porque al final no solamente en la diferencia hay riqueza, sino también cuando uno parte en la conversación sobre tu pregunta, no solamente partiendo de la escucha y de motivar esas conversaciones con distintos, sino también con humildad de no somos infalibles, eso permite construir agendas y enriquecer la conversación, y ese ha sido especialmente el caso de esta institución que vengo a representar en esta conversación en los últimos 5 años. Bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Creo que hoy con mayor profundidad las empresas entienden que la confianza es un activo estratégico y que la confianza, la coherencia y obviamente pensar y entender qué implica construir una relación, digamos, de cercanía, pero también coherente con lo que le preocupa al ciudadano en su vida cotidiana, también le genera y le agrega valor a las empresas. Lo vimos este año con la encuesta de Edelman, cuando hablaba de las instituciones en las que confían los ciudadanos, y las empresas siguen ocupando un papel muy importante en términos de esa conexión, de esa afinidad y de entender cada vez con mayor agudeza lo que le preocupa al ciudadano y cómo una empresa puede responder a esa conversación. Obviamente lo hablamos ahorita con un principal vehículo como es la generación de empleo, pero creo que lo que realmente ha logrado transformar la interlocución de las empresas en relación a la confianza es poderla integrar como un activo valioso, y eso ha supuesto, y para mí es muy importante mencionarlo, es ampliar la conversación, ¿cierto? Y obviamente ampliar los actores con los que la empresa trabaja o interactúa. Hoy las compañías grandes, medianas y yo diría pequeñas también se hacen preguntas de cómo interactúan en un territorio que es dinámico, que es complejo, que tiene grupos de interés, cómo participan de esas tensiones, cómo se involucran en el cuidado de lo público. La veeduría ciudadana Todos por Medellín, por ejemplo, es un ejemplo de construcción de confianza. Y vuelvo a insisto, las empresas hoy no operan en el vacío, operan en un contexto que es social, que tiene retos de desigualdad, que tiene retos de inclusión de ciertas poblaciones en la dinámica económica, que tiene desafíos en el cuidado de la democracia. Y eso hace parte de construir confianza, hace parte de entender que este país tiene unos desafíos donde las empresas no son ajenas y donde interactúan con cada vez más valentía, con cada vez más coraje, incluso planteando mensajes como, ojo, que el principal activo social de las empresas es la generación de empleo, ojo que construir riqueza no va por un lado y la construcción de valor social por otro. Eso es construir confianza. Y yo hago la cuña y quisiera que ojalá nos devolviéramos al tema que tú ya te excusaste, pero que considero que es fundamental. En este momento construir confianza, y sobre todo desde la lógica de las empresas, es no ser indiferente
a lo que ocurre en el país y sobre todo es tomar posición en términos de cuidar la democracia, rodear las instituciones y participar activamente en el cuidado de lo público. Lo que viene en el próximo año es el mayor desafío de construcción de confianza que tenemos quienes lideramos instituciones, gremios y sobre todo quienes estamos liderando las empresas. Y es, por un lado, no va a lo político, por otro lado no va a lo público, sino que es una conversación muy importante que interpela el liderazgo empresarial, que interpela la valentía empresarial, que interpela a las empresas. Y creo que esa va a ser la mayor muestra de confianza del tejido empresarial en la construcción de país y en la creación de valor público en Colombia. Y sobre todo estrategia, porque yo creo que parte del trabajo que todavía está pendiente por consolidar en algunas subregiones es entender muy bien, más allá de las vocaciones productivas, cuáles son las especializaciones que queremos tener y cómo se integra en una agenda regional y nacional más potente. Yo creo que ahí nos ha faltado como pensar muy bien esa conversación con el Nordeste de una manera mucho más estratégica. Yo simplemente una precisión para darle la palabra, y es que no es cierto que sea solo para grandes empresas. De hecho, justo lo que permite mecanismos como obras por impuestos es la integración entre grandes, pequeñas y medianas. Incluso un empresario que quiera aportar a través de obras por impuestos, utilizar el mecanismo, puede unirse con otras compañías para sumar recursos en la gestión sumar recursos propios de su declaración, poniéndolo al servicio de llevar a cabo proyectos y obras de infraestructura. Te voy a poner un ejemplo. El acueducto Nueva Colonia es el resultado de grandes compañías que se unieron con compañías medianas y pequeñas y juntos crearon pues la posibilidad de tener acceso a operar el mecanismo de obras por impuestos para construir el acueducto de Nueva Colonia, un proyecto de 120.000 millones de pesos que una gran empresa sola incluso no lo puede llevar a cabo y que una pequeña suma con su propósito y suma con sus recursos en función de su disponibilidad a apostarle al proyecto. Entonces, ahí te diría, realmente no es un mecanismo para grandes compañías, es un mecanismo para cualquier compañía que quiera pues poner al servicio la apuesta de sus recursos, no transfiriéndoselos al Estado, sino hasta el 50% a un proyecto en un municipio PED y SOMAC. Ahora, habría que ver qué otros fondos sociales a los que tú apelas valdría la pena revisar en detalle.